días a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Voy a compartir mi pantalla para que comencemos con la charla. Hoy día voy a conversar con ustedes, o voy a hablar con ustedes sobre la creatividad y la innovación, que también es un desafío emocional. Resulta que la creatividad, como todos sabemos, es nuestra arma de innovación, y la necesitamos hoy más que nunca para poder enfrentar y poder resolver todos los desafíos complejos que nos presenta el entorno de nuestras organizaciones, ¿no es verdad? Entonces, ya no es una competencia nice to have, es una competencia must have, ¿no es verdad? Necesitamos desarrollar esta competencia. Y si bien es cierto, fomentar esta competencia es un desafío individual en cada uno de nosotros, también las organizaciones requieren generar ciertos espacios y ciertos contextos emocionales que fomenten la creatividad y la generación de ideas, ¿ya? En el camino para poder diseñar experiencias significativas y memorables, tanto la creatividad como la innovación son dos términos que en general se suelen mezclar, o se califican como sinónimos en el fondo, pero no son lo mismo. Creatividad hace referencia a una habilidad personal, es decir, a una forma, incluso puede ser una forma de pensar que contribuye a idear y a encontrar soluciones a problemas. En cambio, la innovación nos referimos al proceso que nos permite aplicar a distintos terrenos prácticos, principalmente el empresarial, en este caso, este pensamiento creativo y las ideas que se generan de este pensamiento creativo. Y ahí, como dice, se puede ser creativo y no ser innovador, pero no se puede ser innovador sin antes ser creativo. Es decir, la creatividad va primero a que la innovación, ¿ya? Partamos hablando un poquitito, pero muy poquitito, de lo que es la definición de innovación, y la verdad es que hay un montón de autores que la definen. Aquí hay un autor que es Mick Sillicorn, que lo que hizo fue consultar a muchos expertos en innovación, cómo ellos definían la innovación, y después él salió con una nueva definición, y que es esta. Él dijo, miren, la innovación es ejecutar una idea, lo que hablábamos delante, la idea, la creatividad, la innovación ya involucra la ejecución, ejecutar una idea que aborda un desafío específico y agregue valor tanto para la empresa como para el cliente. Ahora, ¿qué es lo que sucede con es un poquitito acotado esta definición de innovación, porque ¿qué pasa con la innovación en los gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro y que crean valor para los ciudadanos? Por lo tanto, hay una definición que hizo Tim Castell, que es un profesor y director del Departamento de Creatividad e Innovación en el Business School de Australia de la Universidad de Queensland, y él dice, la innovación es ejecutar nuevas ideas para crear valor. Valor para aquel que recibe esa solución, en el fondo. En la medida que esa persona que recibe esa solución la siente como valiosa, hubo innovación. Y entonces, como dijimos, no hay una única forma de poder ejecutar la innovación, ¿no es verdad? Pero tener buenas ideas es solo una parte del proceso de innovación, y esto es súper relevante. Tengo animaciones acá, de repente, como tengo tanto botón, aprieto la animación y voy... Es una parte del proceso de innovación, ¿ya? Los buenos innovadores no solo son buenos en crear y generar ideas y visualizar alternativas, sino que también tienen que ser buenos en de alguna manera seleccionar esas ideas que se generaron, refinarlas luego para implementarlas y testearlas, y así como también sostener el interés de esas ideas durante el proceso. Y finalmente, hacer que esa idea se difunda o sea adoptada una vez ejecutada, ¿no es verdad? Toda la investigación muestra de manera consistente que es necesario ser bueno en estas 5 etapas del proceso de innovación para poder innovar exitosamente. Entonces, la generación de ideas solamente es una parte del proceso, pero muy, muy relevante y clave y no renunciable en el fondo. Entonces, cuando hablamos de generación de ideas, está el típico mito de la bombilla. El mito de la bombilla, que dice que las mejores ideas e innovaciones no vienen como destello. O sea, eso no es así. Estos momentos
eureka, esto de que la manzana cayó sobre Isaac Newton y ¡pum! Se le iluminó esto de la gravedad, no existe. Lo que pasa es que él ya tenía una corazonada que venía incubando hacía mucho tiempo en su mente, y años de maduración de esta idea, y lo que ocurrió fue que él ya, como venía pensando este problema, la manzana fue como la guinda de la torta, que de alguna manera fue la última pieza del rompecabezas que hizo que él construyera la visión completa de la teoría de la gravedad. Y tal como estábamos diciendo, requieren tiempo y entornos donde puedan compartirse y donde puedan crecer y desarrollarse. Él mismo, Steven Johnson, dice que las mejores ideas e innovaciones son estas corazonadas lentas, una idea que se forma muy lentamente durante un largo periodo de tiempo, y que son las bases para las grandes innovaciones, y que es posible mantener estas preguntas o corazonadas en nuestra cabeza durante mucho tiempo, tal como Newton, o salir y fomentar que se compartan estas ideas en entornos que de alguna manera permitan que estas ideas se compartan, se adapten, crezcan, se incuben para que se conviertan en un descubrimiento relevante. Incluso él hace referencia a estos entornos donde se pueden compartir las ideas, y por eso que hoy día las grandes empresas de innovación lo que hacen es generar entornos en donde existan oportunidades de compartir ideas, existan oportunidades de destacar y de alguna manera adaptar estas corazonadas que habla Steven Johnson, o estas preguntas como habla otro autor, Warren. Ahora, Service Design está enfocado en la creación de experiencias, ¿no? Está basado en el Design Thinking y ayuda a poder desarrollar estos sistemas y procesos de servicio para innovar o para mejorar servicios existentes y hacer que sean útiles, usables y deseados para los clientes, y eficientes y efectivos para las organizaciones que los entregan. Es una nueva forma de pensar, ¿no es verdad? Más que una disciplina académica, es una forma de pensar por sí misma, porque permite esta aproximación interdisciplinaria y combina diferentes métodos y herramientas de varias disciplinas. Lo que ocurre con el Service Design en el fondo es que nos ayuda a crear estas corazonadas en la organización. Es como que nos empuja, nos da metodología para crear estas corazonadas en la organización, o estas ideas en la organización que de alguna manera puedan tener un canal de florecimiento. El modelo del doble diamante es una de las formas de ver cómo moverse a través de este proceso creativo del Design Thinking. Hay otras adaptaciones que se les puede hacer a este proceso. Este es el caso del doble diamante. En el caso de la Universidad Adolfo Ibáñez, en el CES, nosotros le agregamos un tercer diamante a este modelo, porque nos dimos cuenta que la implementación es un proceso fundamental y crítico en donde hay más incompetencias a nivel organizacional. Por lo tanto, la necesidad de iterar y de diverger y converger es tremendamente necesaria en estos procesos de implementación. Por lo tanto, para nosotros en la universidad, lo que hicimos fue adaptar flexiblemente este diamante y le agregamos un diamante adicional, un sprint adicional. La forma del diamante lo que hace, bueno, es reflejar estos distintos modos de pensamiento, el pensamiento divergente y el pensamiento convergente, ¿no es verdad? Y el pensamiento convergente y divergente son dos elementos fundamentales en el proceso creativo de la resolución de problemas. Este pensamiento divergente, que es salir a explorar nuevas posibilidades, con un movimiento como hacia arriba, expansivo, ¿no es verdad? A diferencia del pensamiento convergente, que se trata de tomar ideas, tomar todas las ideas que puedan haber venido del pensamiento divergente, reflexionar sobre ellas, analizarlas, clasificarlas, mejorarlas y tomar decisiones, make choices. Gran parte de nosotros que trabajamos en empresas de alta complejidad tenemos una súper buena formación desde el punto de vista analítico, ¿no es verdad? Nuestra fortaleza es el pensamiento convergente. En eso yo creo que hay mucha competencia en todas las organizaciones, es decir, converger en lo nuestro, súper buenos en disectar problemas, analizarlo, tomar decisiones y avanzar rápido.
Culturalmente, sin embargo, nosotros no estamos tan bien entrenados para diverger, es decir, para generar ideas y diseñar entornos o climas en donde sea seguro dar ideas, que es el pensamiento divergente, ¿no es verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es posible diverger y converger al mismo tiempo? La verdad es que no. Son cosas completamente diferentes, pero pasa súper a menudo en las empresas encontrar que alguien dice en una sala de reuniones, necesitamos nuevas ideas. Entonces se genera la conversación inmediata, ok, yo tengo una idea, y levanta y dice, yo tengo una idea. Y la persona dice su idea, y los que están ahí, alguien de los que están ahí le dice, no, si el año pasado hicimos todo eso y no funcionó, así que no, olvídate, esa cuestión va a tomar cualquier cantidad de tiempo, no, esa idea es muy cara, no. Juicios. Entonces lo que hacemos es a un proceso de divergencia le estamos agregando un proceso de convergencia al mismo tiempo. Entonces es lo mismo como agarrar un auto y ponerle acelerador y freno al mismo tiempo. Los procesos convergentes y divergentes no son simultáneos, tienen que estar separados, ¿ya? Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa persona que sugirió la idea nunca más va a sugerir otra idea, porque o sea, la verdad es que no hay el espacio. Entonces, yo no sé si esto les suena conocido en sus empresas, pero por lo menos en mi experiencia ejecutiva en las empresas y en mi experiencia en consultoría, esto lo veo todo el tiempo. Entonces, mezclar los pensamientos divergentes y convergentes es como poner, les decía, el pie en el acelerador y el freno al mismo tiempo. No llegas a ningún lado. Entonces, bloqueas a las personas de poder proponer ideas porque están anticipando este no. Ya no nos van a decir que no. Entonces nos deja la oportunidad de explorar, de diverger, de abrirse a nuevas posibilidades, aun cuando desde tu juicio no te hagan sentido. Esta posibilidad de poder sostener la disonancia en el fondo de algo que no te haga sentido al inicio, pero tampoco descartarlo, es clave en los procesos divergentes. Y eso solamente lo generan estados emocionales expansivos. Entonces, dejar tiempo para las ideas, incluso aquellas que no son factibles, y luego separar el proceso de tomar las ideas y hacer algo con ellas, ¿ya? Ahora, en el Design Thinking, todo comienza con la fase del descubrir. El primer diamante lo que busca es definir cuál es el problema o la oportunidad, ¿cierto? A partir de buscar un desafío de diseño, entender cuál es el problema correcto que está a la base. Y luego hay una etapa de definir y hacer sentido, en donde de alguna manera usamos el pensamiento convergente para descubrir insights, hallazgos, incorporando a stakeholders relevantes, etc. Y ya luego en el segundo diamante, lo que hacemos es ir a buscar la solución correcta. Una vez que ya entendimos realmente cuál era el problema, hicimos este proceso de inmersión, hicimos este proceso de definición, salimos a buscar la solución correcta, volvemos a diverger, y la idea aquí es partir con muchísimas ideas, aquí volumen por sobre calidad todo el rato, y luego pasamos a converger para poder cuestionar todos los supuestos implícitos en estas ideas y poder quedarnos con las mejores ideas y con aquellas que tienen el mejor potencial, ¿ya? Entonces, es clave en la fase del descubrir ponernos en contacto a través de la investigación con estimuladores de ideas. Y cuando nosotros vamos y hacemos research, lo que hacemos justamente es ir a entender y a ir a abrirnos la mente para poder observar y para poder después conectar distintas observaciones, experiencias o conocimientos que hayamos adquirido durante este proceso de research. Y para eso, para cuando estamos en ese proceso, la empatía pasa a ser una competencia clave en la innovación. Aparte de la creatividad, la empatía es una competencia clave en la innovación, porque es la energía vital del enfoque de diseño centrado en el humano, en el fondo, que es la capacidad de conectarse, la capacidad de comprender estos deseos y necesidades,
y dolores y a la base del usuario, ¿no es verdad? En general, lo que nos pasa en las organizaciones que atienden millones de clientes, hay una tendencia a despersonalizar a los clientes. Se tienden a convertir en transacciones, ya como que en las organizaciones de pronto yo veo ejecutivos completamente desconectados de los clientes, solamente ven números, puntos de una distribución o parte de una torta, o una distribución de Gauss o un segmento. Entonces, si bien es cierto, es súper relevante y todo eso sirve para entender los datos, para entender el qué está pasando, no es suficiente para poder diseñar centrado en personas reales, entendiendo el por qué hacen lo que hacen. Entonces, las empresas con pocos gerentes que navegan en sus propias páginas web o se dedican a observar cómo las personas interactúan con los productos, es poco probable que puedan existir ideas que puedan aparecer a esos niveles desconectados de lo que realmente está ocurriendo en la zona de contacto de cara a los clientes. Entonces, la empatía es la base del diseño centrado en lo humano, y utilizar la empatía para el proceso de research es fundamental, porque es la habilidad de poder ver la experiencia a través de los ojos y de los zapatos de otro, y reconocer por qué las personas hacen lo que hacen. Esta parte, esta competencia es clave para poder desarrollar nuevas soluciones, ¿ya? Me quedo pegado al computador, ahí sí. Ahora, la empatía, ¿por qué? Por estimular nuestra creatividad, como yo les decía delante. Es nuestra arma de innovación. La creatividad, ya llegamos acá, es nuestra arma de innovación. Y ojalá ubiquen a Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson, un firme defensor de una percepción más inclusiva de la creatividad, fue profesor y fue nombrado incluso Sir por el sistema escolar. O sea, por la reina de UK, y él en el fondo siempre argumentó que el sistema escolar tradicional lo único que hace es matar la creatividad. Desde que nosotros nacemos creativos, pero luego algo pasa en la vida durante el colegio y después a lo largo de nuestras vidas, en la medida que vamos convirtiéndonos en adultos, en que nuestra creatividad se bloquea, es decir, se va como al fondo del inconsciente. Entonces, lamentablemente él murió, pero él escribió un libro súper interesante que se llama The Element. Ojalá pudiesen el elemento, ojalá pudiesen verlo, y porque él dice, si las personas fuésemos creativas, tuviésemos acceso a esta creatividad que tenemos escondida, posiblemente tendríamos un recurso adicional para poder mejorar nuestra calidad de vida, tomar mejores decisiones, mejorarle la vida a otros. Entonces, y mejorar sus trabajos. Entonces, hoy día nos estamos perdiendo de un recurso que tenemos todos a la base porque no estamos en contacto con nuestro potencial creativo, ¿ya? Él define la creatividad como la imaginación aplicada, ¿ya? Él dice, la creatividad es la imaginación aplicada. Y la innovación es la creatividad aplicada. Entonces, al final es imaginación, creatividad, innovación. Otro gurú del tema de la creatividad, ¿cierto? Es David Kelly. David Kelly es el fundador de IDEO, ¿no es verdad? Y él escribió este libro, La confianza creativa. Él habla de la necesidad de tener confianza creativa, ¿ya? Es decir, tener confianza o la noción de saber que tú posees grandes ideas, que eres capaz de poseer grandes ideas y que también tienes la habilidad de poder hacer algo con ellas. Entonces, esa confianza creativa nosotros la hemos ido perdiendo. Hemos entrado en crisis de confianza creativa. Y lo que ocurre es que todos hoy día tenemos la habilidad, algunos más, otros menos, por supuesto, tenemos la habilidad de ser intuitivos, de ser capaces de identificar y reconocer patrones, y construir ideas que tengan significado emocional, para producir experiencias significativas, y que a la vez sean funcionales y económicamente viables. Pero todos tenemos esa capacidad. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la creatividad se puede entrenar. Es decir,
la creatividad es como un músculo, y lo dice Sir Kenneth Robinson, lo dicen, hoy día lo dicen los neurocientíficos que se han pegado un giro y un avance notable gracias a la tecnología gracias a la tecnología en la neurociencia se pegó un avance impresionante en lo que es el estudio del cerebro. Uno de los hallazgos clave es el concepto de la neuroplasticidad del cerebro, es decir, que es la capacidad que tiene el cerebro para modificar, cambiar, adaptar tanto su estructura como la función a lo largo de su vida en respuesta a la experiencia que vaya teniendo, es decir, desarrollar nuevas conexiones dentro del cerebro en la medida que vamos viviendo experiencias nuevas y significativas. Entonces, aquí no estamos hablando de aprender, estamos hablando de cambios reales en la composición estructural y en la química del cerebro. Entonces, esto ya está comprobado. El cerebro tiene plasticidad. Bueno, tiene plasticidad para crecer, como tiene plasticidad para disminuir. Es decir, es como una plantita que hay que regarla. O sea, si nosotros no estimulamos nuestro cerebro, no va a crecer. Hay formas de estimular la creatividad y estimular las conexiones, la densidad de las conexiones. Hay formas de hacer eso. Pero la buena noticia es que se puede, y entonces hay una responsabilidad nuestra de poder ponernos en contacto con aquello que nos estimula esta densificación de conexión, ¿ya? De aumento de sinapsis, etc. Por ejemplo, enriquecer la mente con experiencias inspiradoras. Él descubrió que, se descubrió, ya ahí se han hecho cualquier cantidad de experimentos, no voy a contarlos todos acá, pero tengo muchos experimentos, uno en que se aplicó el test de Torrance, de Peter Torrance, el año 2018 en una región en Lombardía, en Italia, donde se demostró que el ponerse en contacto con experiencias inspiradoras previo a intentar una tarea creativa, estimula la creatividad. Es decir, si yo voy y observo experiencias que de alguna manera me amplían la mirada, me amplían la visión, se estimula la creatividad, y el resultado fue que se estimula en un 83%, o sea, las experiencias inspiradoras estimulan la creatividad, está demostrado. Por eso que es tan clave el proceso del research y ponerse en contacto con... y hacer investigación etnográfica, hacer investigación, ponernos en contacto con el entorno de nuestros clientes, ir a las casas de nuestros clientes, ir a observar a nuestros clientes, ir a hacer benchmark, ir a mirar el mundo, es clave, porque eso de alguna manera nos fomenta la creatividad. Y otra cosa que descubrieron es el ejercicio. El ejercicio, en la Universidad de Stanford, descubrió que el ejercicio que libera este factor neurotrófico derivado al cerebro, que produce y estimula también conexiones neuronales. Entonces, al final, si nosotros estamos parados, caminando, etcétera, y hacemos ejercicio, estamos alimentando la parte creativa de nuestro cerebro. Y lo otro que es muy relevante, esto de que el comportamiento no creativo se aprende. Y esto acá, esto es bien central. Entonces, aquí yo les quiero contar que hay un experimento bien famoso, lo pueden googlear, del doctor George Land, del año 68. Este caballero, después de diseñar una prueba, diseñó una prueba de creatividad para la gente de la NASA. Con el fin de ayudar a seleccionar científicos que trabajaran en ese momento en la NASA. Y lo que hizo después es que ahí le agarró este test, esta misma prueba, y se la aplicó a 1.600 niños. 1.600 niños de entre 3 y 5 años, y luego volvió a examinar a estos mismos niños a los 10 y 15 años. La prueba fue diseñada para medir la creatividad, por supuesto, y adivinen cuáles fueron los puntajes que aparecieron. Realmente es impresionante. Fíjense que los niveles de creatividad de los niños entre 3 y 5 años fue un 98%. Cuando pasaron los años y se la hizo a estos mismos niños de 10 años, ya la creatividad había disminuido un 30%. Jóvenes de 15 años un 12%. 12%. Y la misma prueba aplicada en adultos un 2%. Entonces, él concluyó, o sea, es que el comportamiento no creativo
se aprende también. Por lo tanto, tiene que ver con cómo nosotros aseguramos mantener nuestro cerebro estimulado para poder fomentar esta creatividad. Ahora, nosotros cuando éramos niños no tuvimos ningún problema en explorar nuestra creatividad, ¿no es verdad? Y lo que ocurre aquí es, ¿qué nos pasó? ¿Dónde se origina esta crisis de confianza? Entonces, la verdad es que es una combinación de factores. A nivel instintivo tenemos que la función cerebral de evitar estos riesgos, nosotros atávicamente evitamos riesgos para mantenernos a salvo, y esto tiene que ver con cuidar nuestra vida, ¿no es verdad? Pero hoy día, en la sociedad moderna, donde ya es más seguro, esta reacción de evitar riesgo están conectadas con la preocupación por la aceptación social, el juicio social, ¿no es verdad? O el que dirán, el que irán a pensar, y si me equivoco, seré aceptado, me irán a querer, no me irán a querer, me van a rechazar. Entonces, muchas veces nosotros nos abstenemos de explorar nuestro potencial creativo, a menudo por miedo a que nuestras ideas sean rechazadas. Entonces puede que no sean lo suficientemente buenas o correctas, por lo que muchas veces no las compartimos. Y cuando no compartimos las ideas, ya vimos, compartir ideas aumenta la creatividad. Cuando no compartimos las ideas, no solamente estamos nosotros minimizando nuestras posibilidades, sino que también las de otros, porque probablemente las ideas mías se iban a juntar con las ideas de otros e iban a crear una gran idea. Entonces, véanlo como así, si yo no tengo ideas, si no soy capaz de decir mis ideas para juntar y compartirlas con otros para que aumenten mis ideas, me estoy limitando mis propias posibilidades, así como también las posibilidades de otros. Un gestor de la creatividad, bueno, uno de los bloqueadores más grandes es el miedo, ¿no es verdad? Si hay miedo en una sala de reuniones, la creatividad de las personas definitivamente se va a ver afectada. Entonces, un gestor de la creatividad lo que tiene que tratar de hacer es hacer que las personas pasen a emociones expansivas para estimular la creatividad. Bueno, y para poder estimular la creatividad es clave, uno de los aspectos es resignificar el error, ¿no es verdad? Para superar el miedo, es clave resignificar el error, no evitar el error, ojo, no evitar el error, sino que buscar el error, pero ojalá en etapas tempranas, porque lo verdaderamente relevante cuando uno se equivoca en ese momento son las ideas que emergen del aprendizaje en la equivocación y las nuevas asociaciones que se puedan hacer, por sobre el que esto sea factible, sea exacto, etc. Tim Brown de IDEO decía, no pienses en que es un fracaso, el error como un fracaso, sino que piensa que son el diseño de experimentos a través de los cuales vas a aprender. Claro, son el diseño de experimentos a través de los cuales vamos a aprender. Por lo tanto, la experimentación también es el combustible de la innovación. Experimentar es no evitar cometer errores, sino que aprender de ellos, experimentar una y otra vez para aprender y validar ideas, ¿cierto? La mejor manera de avanzar hacia un objetivo es armar un prototipo, un diseño de bajo nivel o un MVP, poco sofisticado, testearlo con las personas para las cuales estamos diseñando y aprender. Y el acto de crear algo nos fuerza a hacernos preguntas, nos fuerza a tomar opciones y de tener algo concreto también que mostrarle al mundo. En el fondo, la experimentación abarca tanto el éxito como el fracaso. Es este proceso iterativo de comprender qué funciona, qué no funciona, y ambos resultados son igualmente importantes. Porque el objetivo es aprender. Por lo tanto, por ejemplo, si estamos haciendo una prueba de un choque de un auto, si hay una prueba de choque de auto que resulta en bajos niveles de seguridad para los conductores o una interfaz de usuario que en vez de facilitar confunde a los clientes o un nuevo medicamento que sea tóxico, imagínense, o sea, son resultables de un experimento, ¿no es verdad? Saberlo, pero saberlos tempranamente, ¿cierto?
por eso que es tan relevante experimentar y testear tempranamente cuando aún todavía los recursos comprometidos son bajos y hay mucha flexibilidad para poder ir adaptando los diseños a algo que de frentón sea lo que sea la idea final en el fondo, sea la solución efectiva y final. Entonces, en pocas palabras, el experimento es como el resultado, son como un resultado, un fracaso, no son experimentos fallidos en el fondo, claro. Entonces, antes experimentar era bastante caro, sin embargo ha pasado el tiempo y hoy día el avance tecnológico hace posible que seamos capaces de experimentar mucho más y a mucho menor costo. Así que la invitación es a experimentar. Cuando experimentas, uno está, lo que está haciendo es construir también densificación neuronal, porque no está aprendiendo, está obteniendo nuevos estímulos para crear nuevas ideas a partir de lo que aprendió en el experimento. Bueno, las personas creativas hacen más experimentos. Bueno, aquí está el caso de Thomas Edison, ¿no es verdad? En donde él decía, la verdadera medida del éxito es la cantidad de experimentos que se pueden agrupar en 24 horas. O sea, él experimentaba como loco. Y de hecho, ojo, que Edison lo que hizo fue construir, él no fue el que inventó la ampolleta o la bombilla, él lo que hizo fue construir sobre la idea de otras 3 personas que ya venían trabajando en el tema del filamento. Él tomó la idea y la perfeccionó, ¿no es verdad? Mejoró este filamento e hizo que pudiera tener un mayor tiempo de vida. De nuevo, las grandes ideas no son ideas que aparecen solas, son ideas que se van incubando y que van durante el tiempo madurando en la medida que son compartidas, en la medida que son comunicadas y complementadas y crecen con otras ideas. Entonces la participación y el compartir ideas es clave. El entorno en donde compartimos ideas es clave. Bueno, y eso entonces me lleva a uno de los puntos, uno de los últimos temas, que tiene que ver con que las soluciones y las mejores ideas provienen de reunir a personas de distintas áreas de experiencia. Y eso es central. O sea, personas que sean multidisciplinarias, que tengan distintos orígenes y que aborden el desafío desde sus distintas perspectivas y agreguen sus miradas, sus conocimientos, sus experiencias, eso enriquece la generación de ideas. Entonces, eso funciona, bueno, el MIT funciona así, ¿no es verdad? Ellos cada vez que tienen estos grandes desafíos reúnen una variedad increíble de expertos de distintas disciplinas, medicina, artistas, etc. Por lo tanto, este pensamiento que ya el MIT lo tiene, tenemos que traducirlo a nuestras organizaciones, es decir, los equipos que nosotros formamos con personas de distintos estudios, de experiencias y disciplinas, tenemos que ser capaces de convocarlos y reunirlos en equipos o células multidisciplinarias, de manera que tengamos la oportunidad de crear, a partir de la interacción que ellos tengan, más ideas, más ricas, y más fortalecidas en el fondo. Y esto se hace facilitando a través de dinámicas de generación de ideas. Pero lo más relevante es tener estos equipos multidisciplinarios de distintas áreas de expertise. Bueno, ¿por qué es relevante esto? Porque uno nunca sabe de dónde va a venir la idea. Fíjense que este profesor de la Universidad de Harvard, que también escribió un libro, dice que el 77% del crecimiento económico se atribuye a los pequeños avances creativos. Él escribió este libro, Unlocking the Potential of New Technologies for Innovation. Experimentation Matters. Experimentación es importante. ¿Por qué? Porque el 77% del crecimiento económico se atribuye a pequeños avances creativos y no a innovaciones radicales. Por lo tanto, la innovación está al alcance de todos, que es lo más importante.
Y tanto así que la posibilidad de innovar está al alcance, que no vamos a hablar de innovación con todo mayúscula o innovación con I mayúscula, la innovación todo mayúscula, que puede ser la ampolleta, el automóvil, la penicilina, claro, esas son innovaciones trascendentales que transforman la vida humana. Y cuando hablamos de innovaciones importantes como el desarrollo de una nueva línea de negocio que aumenta los ingresos o un proceso que disminuye los costos, también son probablemente ideas que se nos van a ocurrir una vez o dos veces al año, pero la innovación en el día a día, una nueva forma de realizar una entrevista de trabajo, o mejorar un proceso para enviar un informe de gasto, o descubrir una ruta más rápida para programar la distribución logística, o mejorar un sistema para simplificar la navegación en una página web, o una persona que descubre nuevas tácticas para que su equipo gane en un campeonato de fútbol, etc. La persona de servicio al cliente que se le ocurre una mejora en el protocolo de atención para atender mejor al cliente y hacer más efectiva la resolución del problema y que el cliente no tenga que volver a llamarnos. Todas esas microinnovaciones están al alcance de nosotros. Y es relevante que en las empresas entendamos que eso ocurre y por lo tanto al comprender este fenómeno, fomentemos que ocurran. Yo tengo un ejemplo acá que lo traje. Cuando hablamos de equipos multidisciplinarios, nosotros trabajamos en una empresa hicimos la consultoría en una empresa de educación, en donde diseñamos la experiencia del estudiante. ¿Ya? Diseñamos la experiencia del estudiante y uno de los viajes que elegimos el viaje del financiamiento y elegimos también el viaje de alimentación. Ayudamos a los equipos en lo que era el viaje de alimentación. Y este equipo fue un equipo súper relevante porque, bueno, fue un equipo multidisciplinario que venía de las distintas áreas de esta empresa. Y el primer hallazgo que hicieron cuando se pusieron en contacto con las herramientas etnográficas e hicieron research, sacaron insights, hicieron observación, hicieron entrevistas, fueron a todos lados, el primer insight que tuvieron es que se dieron cuenta que sus alumnos pertenecían a un segmento que ellos pensaban que no era. Lo que pasa es que en Chile se aprobó la ley de gratuidad, de gratuidad y la composición de los alumnos que entraron a las universidades o a los sectores educacionales cambió. Y en el caso de esta institución, ellos pensaron que iban a tener un porcentaje cercano al 20-25% y resulta que lo que se dieron cuenta a la luz de hacer research es que era sobre el 55%. Por lo tanto, ellos tuvieron que cambiar el perfil persona del alumno para el cual estaban diseñando y lo ajustaron completamente y fueron a entender cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran sus necesidades en este viaje de alimentación. Y la verdad es que eso fue súper interesante porque ellos, por primera vez que ellos sabían las cifras, las habían compartido en algún momento, pero nunca las habían abordado de manera multidisciplinaria y fueron capaces de ver y de sacar estos insights gracias a que estaban ellos en conjunto compartiendo estas nuevas visiones o estas formas de hacer el trabajo desde sus distintas áreas. Además, se dieron cuenta también que estos niños eran, la mayoría, digo el 57%, tenía esta beca JUNAEP. La beca JUNAEP en Chile es esta beca de alimentación que entrega que entrega el Estado de Chile. Por lo tanto, al final lo que ellos hicieron fue darse cuenta que estos eran niños de bajos recursos, eran niños que tenían necesidades, tenían poco tiempo para alimentarse, tenían ventanas muy escasas para poder alimentarse y también se dieron cuenta que los espacios para poder generar alimentación eran bastante, eran poco agradables, no estaban limpios, ellos también querían acceder a alimentación saludable y lamentablemente esta tarjeta JUNAEP solamente les permitía comprar cierto tipo de alimentos y no los alimentos que ellos necesitaban. Entonces al final fue tremendamente iluminador para ellos poder compartir y aparecieron sobre esto distintas iniciativas, la iniciativa de las promociones rápidas, porque se dieron cuenta que habían alumnos que no tomaban desayuno y querían alimentarse rápido, entonces
lanzaron promociones, hicieron convenios, y no solamente hicieron convenio con todos los proveedores, lo prototipearon en una sede, y después lo que hicieron un toolkit para que todas las sedes pudiesen también implementar la Promoaluca, y eso significaba no solamente implementar el folleto, sino que negociar con todos los proveedores, cómo negociar con los proveedores, con qué proveedores negociar, cuáles eran los precios de quiebre, etc. Le enseñaron a todas las otras sedes a poder implementar la Promoaluca, no solamente de cara a los alumnos, sino que también para atrás. Y además lo que hicieron fue desarrollar estos carros móviles para poder de alguna manera proveer de alimentación adicional con la Promoaluca incluida. Hicieron prototipos de los carros, de hecho lo prototipiaron en una sola sede, y después de prototiparlo en una sola sede, después lo tiraron a varias sedes y lo implementaron y lo desplegaron, y también lo que hicieron fue aprender respecto de qué era lo que más se vendía, lo que no se vendía, cómo lo percibían los alumnos, hicieron encuestas. Entonces, esto hizo que al final esta información ellos la subieran y la presentaran a nivel directivo, y se logró incluso que la institución en sí financiara una beca para todos estos alumnos que no tenían, que tenían esta beca de alimentación, pero que no les alcanzaba para llegar a fin de mes. Ellos implementaron una beca para que todos los alumnos pudieran postular al saldo de lo que no cubría el... Imagínense el impacto para la vida de estos alumnos, para la vida de las personas, y ellos cuidan hoy día a esta organización, a esta institución, la quieren, la cuidan, tanto alumnos como estos equipos que trabajaron y se pusieron en contacto con este estímulo para crear estas nuevas ideas para mejorar su calidad de vida. Parece que me están mandando, sí, ya estoy, este es el equipo, solamente les quería mostrar esto, este es el equipo que trabajó en esto, hay algunos alumnos cuando ellos estaban haciendo research, pero lo importante fue este equipo de trabajo colaborativo y multidisciplinario de las distintas áreas. Estoy terminando ya. Entonces, este proceso creativo para diseñar experiencias requiere de la creación de condiciones y procesos que permitan estimular y compartir ideas a lo largo de la organización. Eso es lo que estoy tratando de decir. Nosotros, la mayoría de las empresas no son Google, no son Apple, son empresas normales, comunes y corrientes que tienen limitación de recursos y equipos que hoy día no todos estamos en contacto con nuestra creatividad, por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos recomendar, ¿cierto? Para partir. Algunas condiciones para poder permitir este proceso creativo. Bueno, fomentar el trabajo multidisciplinario. O sea, definitivamente hay que tratar de romper los silos, garantizar la diversidad de perspectivas y el intercambio de ideas. Aunque esto requiera mayor esfuerzo, porque cuesta más trabajar con una persona que no conozco, que tiene una formación distinta, que tiene una opinión distinta. Bueno, pero es ahí en donde se produce el enriquecimiento y el florecimiento de los equipos, en el aumento de las interacciones y en el complemento de las ideas y de las miradas que ellos tengan. Segundo, asegurar altos niveles de participación creando entornos donde las personas se sientan seguras de proponer ideas, no que los hagan callar, no que los miren feo, no que los juzguen, y poder además idear sobre ideas de otros. Es decir, las emociones apropiadas, emociones expansivas. Hay técnicas para eso, el juego, etc. Entonces, ¿cómo nos preocupamos también en las empresas y los líderes en generar estas emociones apropiadas en nuestros distintos equipos de trabajo? Resignificar el error, definitivamente. Buscar el error, no evitar el error, pero lo vas a buscarlo en etapas tempranas, fomentando la experimentación iterativa para fallar lo antes posible. ¿Por qué? Porque además cuando fallamos lo antes posible aprendemos, y cuando aprendemos refinamos estas ideas, y además las nuevas ideas que emergen en su calidad son mejores. Y lo otro es buscar fuentes de inspiración para aumentar la cantidad de conexiones. Ahí hay una responsabilidad personal y también una responsabilidad de la empresa de asegurar que existe el tiempo para ir a buscar estas fuentes de inspiración y estar en contacto con lo que ocurre con los clientes, lo que ocurre con la competencia, y ir a mirar distintas tecnologías. Y finalmente, estimular procesos de divergencia, todos estos procesos divergentes con dinámicas tanto a nivel
individual como a nivel grupal. ¿Por qué? Porque todos tenemos distintas personalidades, personas más introvertidas, más extrovertidas. Las introvertidas no nos podemos perder las ideas que están teniendo porque son introvertidas. Hay dinámicas para individuales en donde las personas que son más introvertidas pueden poner sus ideas y no nos perdemos de esa riqueza, a diferencia de las personas extrovertidas que no tienen ningún problema en poder hablarlas y decirlas y conversar, tienen su forma de pensar de manera distinta, entre otras condiciones para permitir el proceso creativo. Estas son solo algunas. Y con eso he dado término a mi charla y muchas gracias a todos.